Bueno, pues muy buenos días, amigos. Gracias por visitar este segundo video del constructor. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante, el arte urbano. Y para ello tenemos a un gran invitado, Julio César Sánchez Morales, también conocido como Donner. Gracias, Donner, por asistir a esta charla. Y bueno, pues como lo comento, el tema se oye muy interesante, pero me gustaría que te presentaras, que nos platicaras quién es José Luis Sánchez Morales. Ok, bueno, como ya lo mencionó el ingeniero, mi nombre es Julio César Sánchez Morales, soy licenciado en diseño gráfico y pues bueno, actualmente me dedico a lo que es el arte urbano, el arte mural. También realizo un poco de diseño y también un poco de ilustración digital. Llevo alrededor de 10 años realizando esta actividad del arte mural, del arte urbano. 5 años de forma un tanto ya más profesional, pero sí son como 5 años más o menos, 10 años, perdón, los que me he desarrollado en el arte urbano. Perfecto. La duda que me nace primero es ¿qué fue primero? ¿El diseño gráfico o el talento del arte urbano? Bueno, mis comienzos fueron literal así con el graffiti, o sea, por ahí de la secundaria más o menos, principios de la preparatoria. Tengo un primo el cual pues ya desde hace tiempo le llamaba la atención, él ya lo realizaba, ¿no? O sea, ya realizaba como pintas urbanas, ¿no? Pero con una temática un tanto más callejera, ¿no? O sea, no tan artística como lo que hoy en día hago. Entonces, a partir de esa experiencia, o más bien de esa influencia que tuve de mi primo, es como empiezo yo también como a relacionarme un tanto con el tema. Y pues sí, lo empecé a hacer en la preparatoria más o menos, principios de la prepa. Y pues sí, el comienzo sí fue como muy improvisado, ¿no? Por así decirlo. O sea, realmente no era tan estético, no era como con un fin que yo dijera, no, pues me voy a dedicar al arte o a esta cuestión del muralismo, ¿no? O sea, realmente fue como algo muy ambiguo, muy improvisado, que realmente lo único que me gustaba pues era como la esencia de la calle, ¿no? De lo urbano, de lo que se veía en la calle. En este caso, pues también una de las cosas que me influenció mucho pues fue la cultura del hip hop, que es una cultura pues que contiene 4 elementos, que en una de ellas pues es el graffiti, el breakdance, el DJ y el rap, ¿no? Entonces, a partir de esa cultura fue como yo también me vi más como inmiscuido en ya lo que es el graffiti. Y pues bueno, fue después ya que entré a la universidad, tuve la fortuna, ¿no? De estar estudiando en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y ahí es donde estudié diseño gráfico y ya también ahí fue como donde comencé a hacer un poco más, a tener un conocimiento más amplio del arte. O sea, ya fue como encasillar ya no solo el graffiti, ¿no? Sino también empecé a ver tendencias de arte, historia del arte, ¿no? Composición, diseño, etcétera. Entonces ahí fue como surge un poco como esa mezcla, ¿no? Uh-huh. Como te mencionaba al principio, primero fueron como 5 años de graffiti, o sea, de cosas así, solo hacer letras o cosas un poco más ambiguas, y ya otros 5 años que después de que estudié en la universidad, pues que ya fue más estético, ¿no? Más ya con un fin. Ya con una técnica. Ajá, con una técnica, con una estética, ¿no? Como lo que hoy en día hago. Uh-huh. Bueno, mencionaste graffiti. Yo recuerdo que hace muchos años el tema de graffiti era algo como prohibido, sí, ilegal, algo así, ¿no? Sí. ¿Tú alguna vez hiciste un graffiti así, que fuera, que sí, tú consideras ilegal? En los primeros años, no sé, como 1, 2, 3 años por ahí más o menos, y sí realizábamos, lo realizábamos. Yo comencé con un grupo de amigos, o sea, éramos como 5 o 6 amigos que realizábamos tanto de forma legal, o sea, así que pedíamos permiso, y también de repente lo hacíamos de forma ilegal, ¿no? O sea, como que teníamos esa faceta también urbana, ¿no? Como más ilegal. No fue realmente mucho, o sea, no fue así como la gran cosa, pero sí lo llegamos a hacer, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo, como te menciono, pues pedíamos permiso en las bardas y todo eso. Uh-huh. Uh-huh. Ahora, a mí me llama mucho la atención de esto que es el arte urbano, o más bien tu arte,
en el fondo o el mensaje, ¿no? Lo prehispánico, pues. Lo prehispánico, he visto, bueno, algunos de tus murales y me parecen muy interesantes. O sea, a final de cuentas, considerar el tema de lo prehispánico es como reconocer nuestras raíces, es como decir, soy mexicano. Bueno, que en lo prehispánico, pues no, México no estaba conformado, sí. ¿Verdad? Pero la zona, la región en la que vive ahora es México. Recurrir a eso es reconocer nuestras raíces, claro. Es darle la importancia a nuestras raíces y, en tu caso, pues exponerlas mediante un mural. Y eso a mí me causa mucha importancia, o sea, mucho de esa importancia. ¿Cómo nació eso de lo prehispánico? ¿Cómo te surgió eso? Pues fue bien interesante y la verdad es un tema que comúnmente me hacen esa pregunta porque no es a veces tan, valga la redundancia, tan común que dentro del arte urbano a veces otros artistas manifiesten pues la identidad por la cultura, ¿no? La cultura prehispánica. Yo tuve la fortuna tengo una hermana mayor, la cual ella pues igual desde joven pues le gustaba como mucho la onda de la cultura y tenía un grupo de amigos los cuales pues uno de ellos estudiaba antropología, el otro por ahí estudiaba ciencias políticas, entonces estaban muy relacionados con los temas de cultura, ¿no? Y pues tuve la fortuna yo desde chico, un poco antes de comenzar a hacer arte urbano o graffiti como te mencionaba, de conocerlos, de llegar a platicar con ellos, a convivir, y pues es ahí donde ellos me empezaron como a permear de ese amor y también de ese reconocimiento hacia la cultura, y en específico hacia la cultura de aquí de nuestra zona, que es la zona Colhua, ¿no? La Colhua, sí. Entonces, puedo decir que desde pequeño, no sé, como desde los 15, 16, 17, yo ya como que tenía esos conocimientos, ¿no? De que aquí habían existido los acolhuas, que pertenecíamos al reino de Texcoco, ¿no? En la zona de Tecuaque, los Cerritos, la Herradura. Y pues también a la par el reconocer pues lo que es Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, todas esas como cosmovisiones me influenciaron mucho desde pequeño. O sea, yo desde antes, te digo, de hacer arte urbano o graffiti, pues ya como que me gustaba todo eso. O sea, yo ya sabía qué onda con Quetzalcóatl, con Tlaloc, ¿no? Pero fue a partir de mi hermana y de sus amigos, ¿no? Del círculo de amigos que tenía, que como te menciono es un Eric Darío, que le mando un saludo, es antropólogo, y él fue el de las personas que a mí en lo personal me influenciaron mucho para tener como esa identidad, ese arraigo. Y de ahí, bueno, eso por el comienzo, ¿no? Y después yo empecé a hacer graffiti, etcétera, ¿no? Entonces fue cuando en la universidad ya como que empecé a identificar más eso, ¿no? A tener como más esa identidad con el pueblo calpulalpense, con la tierra Colhua. Y es como, yo dije, bueno, ¿por qué no hago un Quetzalcóatl, no? ¿Por qué no hago una Mayagüel, no? Así, entonces, porque al principio cuando empecé a hacer graffiti, como te menciono, era más como de letras. O sea, era como un estilo más neoyorquino, más como lo que veíamos en las revistas de Estados Unidos o de Europa, ¿no? Que al final yo creo que era como copiar un poco, ¿no? O sea, como tener esa influencia extranjera. Y ya después, cuando tomé un poco más de conciencia de lo que estaba yo haciendo, fue como retomé esa parte que yo ya sabía, ¿no? Que era como la onda prehispánica. Uh-huh. Entonces ahí donde yo fusioné como el arte urbano con las cosmovisiones prehispánicas, ¿no? En lugar de pintar unas letras, pues yo decía, no, mejor pinto un Tlaloc. Uh-huh. Y así es como surge eso. No sé si de forma consciente tú me lo vas a decir, pero esto del arte urbano y el diseño gráfico, pienso que son cosas que a final de cuentas son muy unidas, o una se necesita de la otra. Sí. ¿Tú cómo lo consideras? O sea, ¿surgió así natural o dijiste, no, pues que como quiero ser artista urbano, necesito estudiar esto? Uh-huh. ¿Fue así? O? Sí, fíjate que me siento igual como muy, ahora que platico con muchos colegas o con gente ya mayor, que me comentan, ¿no? Que a veces hay personas que les cuesta mucho encontrar como su camino, ¿no? Como esa... pues sí, como esa línea, ¿no? De lo que quieren ser de su vida, etcétera. Sí. Entonces yo tuve la fortuna desde que iba en la prepa
te digo, me gustaba el graffiti y me gustaba también mucho como la estética. O sea, siempre me gustó como mucho lo visual. En algún momento llegué a tener inquietud por la música. De hecho, tocaba el saxofón. Bueno, intenté tocar el saxofón acá con clases de solfeo, etcétera. Pero la verdad es que no se me dio. O sea, me gustaba, pero no era, la verdad no, o sea, no coordinaba, por decir, no podía yo estar viendo una partitura y coordinar con las manos, ¿no? Entonces, siempre fui muy visual. O sea, siempre como que lo visual se me dio. Por si a mí me gustaban mucho los colores, ¿no? La combinación de colores. Cuando yo veía fachadas, o visualmente un punto de fuga. Las formas. O sea, siempre fui como muy... Inconscientemente tal vez fui muy visual desde pequeño y en mi juventud también. Entonces, cuando estudié la prepa y cuando ya tocó el turno de decir, no, pues, ¿qué vas a estudiar o así? Bueno, la opción era artes visuales o diseño gráfico. Pero, pues bueno, yo me fui más como por el diseño porque lo relacioné con un ámbito un tanto más estético, más como de composición, más visual, que era algo que yo a veces en la prepa ya estaba haciendo, ¿no? A veces me ponía a hacer, no sé, unos cubos y les ponía colores de un lado y del otro, y entonces ya como esas pequeñas cosas ya me hacían darme cuenta lo que yo buscaba era algo más estético. Y a diferencia de las artes visuales, o sea, igual me laten, o sea, igual es como algo una rama que es muy relacionada también con el arte urbano, pero sí se me hace a veces un tanto más ambiguo, ¿no? Las artes visuales un poco más, por decirlo así, más abstractas, ¿no? Entonces yo buscaba algo como ya más estético, más visual. Pero bueno, y tú encontraste o como tú dices, encuentras como tú lo dices, me parece que pues ese es un don, a final de cuentas, pero sí. Aquí lo difícil es encontrarlo, porque no todos tenemos esa facilidad, claro. Que desde cierta edad tú encuentras hacia dónde quieres ir, qué es lo que quieres hacer y solo afinas, ¿no? Solo complementas lo que tú necesitas, si es técnica, si es que para poder desarrollar realmente lo que tú quieres con las habilidades que tú tienes. Entonces, eso a mí me parece muy importante y yo creo que me gustaría enfocarlo hacia la juventud principalmente, que encuentren esa parte, ese don que cada uno de nosotros tiene. Todos lo tenemos, algunos lo encontramos, algunos no, o algunos lo podemos encauzar de otra manera, ¿no? Que no precisamente sea la adecuada o lo adecuada para la sociedad, por ejemplo, ¿no? A mí me inquieta mucho esto porque entre el graffiti, el arte urbano y eso, como que hay una línea delgada, línea delgada en que tú puedas irte para un lado, y sobre todo por la influencia de los medios de comunicación, por ejemplo. Películas, series, lo que sea, en donde muestran que a lo mejor el grafiti es algo malo, o que estás delinquiendo, cosas así. Yo recuerdo que, bueno, hablando de medios de comunicación y eso, y recuerdo una película, ¿cómo se llama? Donde salen unos chicos de secundaria, Amar te duele. Amar te duele, ¿no? Sí. Fíjate, sí es... se me quedó esa película porque el chavo, pues humilde, de bajas posibilidades económicas y eso, y se enamora de una chica de una posición económicamente alta. Sí. Y a final de cuentas la película dice que eso no puede ser. ¿Por qué? Porque la niña fallece, se muere, y no hay esa unión. Y al chavo, a pesar de que lo ponen como una persona buena y todo, pero lo complementan con que le gusta el graffiti, ¿no? Entonces, como que ahí no me quedó muy claro el mensaje, porque puedes ser una persona buena, puedes dedicarte a otras cosas, pero esa unión no se pudo dar, ¿no? Por ejemplo. Y como que se nos queda un poco ahí al aire que el graffiti es malo, o que no es o que no pertenece a un estrato social de otro nivel. Sí, que no puede ser parte, ¿no? Que no puede ser parte. Y a mí lo que me gusta en este caso lo tuyo es que, bueno, te gusta el graffiti y lo llevas a algo más, que es al arte urbano. Entonces, ahí es donde se rompen, yo creo que se rompe el esquema, se rompen muchas cosas, y sobre todo el mensaje de esto es que los jóvenes podrían encontrar
cuál es su fin, cuál es el motivo, o sea, la motivación, ¿no? Claro. El fin de esto que podría ser es que a través de tu experiencia, a través de tu trabajo, que los jóvenes puedan motivarse. Sí, no solamente al arte urbano. Sí, sí, puede ser en la cuestión, música, en la música, en el deporte. La cosa es encontrar lo que te guste, lo que te apasione y exponenciarlo. Sí. Exponenciarlo, porque también puedes encontrar que la droga sea una cosa así y la exponencia y pues ya se perdió el asunto, ¿no? Entonces, no. Tenemos que dar ejemplos positivos para que los chicos vean que sí hay posibilidades de encontrar lo que ellos pueden hacer, pero del lado de las cosas buenas, con las personas buenas, ¿no? Entonces, pero ¿cómo ves ahí ese asunto? Nos quedamos con el asunto de que los medios de comunicación incluso a veces lo ponen de una forma así como que no es correcto, despectiva. ¿Cómo ves eso? Pues yo creo que ese tema sí es un tema un tanto pues delicado. Lo digo delicado porque pues yo pues, tengo pues sí, de conocer a gente que hace como el arte urbano, sí que es como un tanto más destructivo, digo, el graffiti como tal. Y también pues tengo la fortuna de conocer a artistas, ¿no? Que con la misma técnica, o sea, que es el aerosol o hacerlo sobre un muro, pues hacen otro tipo de cosas, ¿no? Un tanto más, como tú lo mencionas, positivas y que influyen más o dan un auge más positivo a la sociedad. Entonces yo sí ahí como que a veces no digo que me hago bolas, pero como he estado de los dos lados, también como que a veces digo, no manches, ¿qué onda, no? Pero sí, obviamente sí considero que una de las cosas claves para tener una mejor sociedad, pues sí es, como tú lo mencionas, ¿no? Llevarlo de una forma un tanto positiva. Y creo yo que uno de los ejemplos, como lo mencionas tú, pues puedo ser yo, o sea, me puedo poner como ejemplo, así como muchos otros ejemplos, de que, pues bueno, como te mencionaba, yo comencé haciendo arte urbano, ¿no? Graffiti como tal, a veces en ocasiones hasta ilegal, y pues bueno, ve el día de hoy, ¿no? Expuesto en la Roma, en la Condesa, en Paseo de la Reforma. Entonces, como tú lo mencionas, creo yo que es una cuestión de enfoque, ¿no? De que ese talento o ese don o a veces ese gusto que tú tienes por alguna actividad lo lleves de una forma como con una visión. A mí lo que a mí me influyó mucho fue tener como esa visión de querer más. O sea, nunca fui como conformista, ¿no? O sea, siempre yo quería más, ¿no? Si quería pintar muros más grandes o quería ponerles más color. A veces solo utilizaba, por decir al comienzo utilizaba 3 colores, ¿no? Porque era para lo que en ese momento nos alcanzaba, ¿no? De que las latas las teníamos que ir a comprar a México y eso. Entonces de repente ya decía, no, pues ahora quiero meterle 6 colores. Y entonces eso a mí en lo personal me ayudó mucho a poderlo hacer de una forma más artística, ¿no? O sea, como tener esa ambición de querer más color, o sea, no nada más en blanco y negro, ¿no? Sino ahora, no sé, meterle 7 colores y cada vez más. Entonces eso me permitió hacerlo de una forma más positiva. O sea, creo yo que es una cuestión también de ambicionar cosas más grandes, ¿no? Ponerte un objetivo y luchar por eso. Sí, exacto. Porque dices, a ver, yo me alcanza para comprar 3 colores, pero pues quiero más y entonces voy a buscar la forma para conseguir para otros 3 colores y irlo mejorando y irlo haciendo más grande. Y yo creo que eso, lo que decíamos, ¿no? Exponenciar. Sí, eso se puede hacer no solamente como tú mencionas, ¿no? En este caso el arte urbano, sino puede ser, no sé, en el deporte, en la música, ¿no? O sea, hoy en día, por decir, hay muchos chicos que les interesa la cuestión de ser DJ y todo eso, ¿no? Entonces, yo sé que tengo amigos también que son DJs y que también les ha costado, ¿no? Como tener sus consolas y sus sistema de audio, etcétera. Pero creo yo que teniendo ese enfoque, esa ambición y esa como querer más, poco a poco van a ir logrando tener un mejor equipo y así poder exponer, no sé, el día de mañana en una playa o en un lugar cada vez más cotizado, ¿no? Hace rato mencionaste algunas participaciones. Me gustaría que nos platicaras más de en qué has participado. Entiendo que en festivales, entiendo que en talleres, entiendo que... ¿Por qué no nos platicas de la historia? Como que ¿en qué has participado? Pues, digo, la verdad sí han sido bastantes, pero podría mencionar así como de los más que me han influenciado o que me han ayudado más bien a mi carrera, que es una de las primeras oportunidades que tuvimos, y digo tuvimos porque lo hice junto con otro colega de aquí de Calpulalpan, Irving, que también le mando un saludo, también es artista urbano. La primera vez que salimos, de hecho, de aquí como yo creo que del estado, ¿no? Como tal, fue a la ciudad de Acuña, Coahuila, que fue por parte del ITJ,
y en conexión con el gobierno de allá, de Acuña, se dio lo que fue un proyecto que se llamó La Diáspora Tlaxcalteca, que fue hablar como de la relación que existe entre el norte del país y lo que es Tlaxcala, ¿no? Que en ese momento yo también desconocía de ello, o sea, cuando a mí me hicieron la invitación fue por parte de Lerín, que es en ese entonces el secretario de Cultura de Acuña. Él nos hizo la invitación a nosotros directamente desde allá, desde Acuña, y pues ya él ya había visto nuestro trabajo en las redes sociales y le interesó, ¿no? Porque éramos de Calpulalpan, éramos tlaxcaltecas. Entonces él nos dio esa como oportunidad y pues bueno, ya una vez estando dentro del proyecto, porque no solo fuimos artistas urbanos, fueron chicos de teatro, de músicos, fueron unas bandas de ahí de Tlaxcala, fue el cronista de Tlaxcala, fue varias gente, o sea, fue como todo un colectivo cultural. Entonces esa experiencia pues fue súper importante, yo creo, para nuestra carrera, pues obviamente todo pagado en avión, ¿no? La primera vez así que nos pagaron como tal ya un muro, ¿no? O sea, porque antes era como mucho la cuestión de que nos ponían nada más la pintura y si acaso una remuneración económica pues simbólica, ¿no? Y esa ocasión sí fue así como de decir, ¿sabes qué? Te voy a pagar tanto, hotel pues, de lujo, así, o sea, todo así, lo que es un artista, ¿no? Y pues obviamente el aprendizaje fue muy amplio, ¿no? La motivación. La motivación, ¿no? También estar con otros artistas, ¿no? No solamente del ámbito visual, sino también musical, conocer, te digo, al cronista de la ciudad de Tlaxcala, etcétera. Conocer los murales de Desiderio ahí en el Palacio de Tlaxcala, todo eso pues, fue toda una experiencia, ¿no? Porque nos prepararon desde como semanas antes de ir a representar Tlaxcala. Nos dieron como la oportunidad de empaparnos también, ¿no? Y la historia, ¿no? Y de las historia, familias que yo no sabía eso, te lo juro. Que colonizaron el norte del país. Sí. De hecho, ves que la ciudad de Saltillo lleva su nombre por el saltillo, que es un textil típico de aquí de la región tlaxcalteca. Sí, es correcto. No, pues muy interesante, ¿no? Sí, esa, y pues bueno, hay por ahí varias, también, bueno, ahí fue la primera. Fue la primera que así como que salimos ya con todo pagado y todo así ya bien, como debe de ser. Okay. Y después, ¿qué de ahí? Eso fue creo 2016 por ahí más o menos. De ahí yo me fui a la ciudad de Pachuca. Bueno, es que estudié en Pachuca y pues, yo estaba en Pachuca y de repente venía acá y así. Estuve en Pachuca y de ahí en 2017, me parece que fue 2017. Tuve la oportunidad de exponer en Mexicráneos o Mexicráneos, que es una exposición que últimamente le han dado ya mucho realce. Y pues yo participé en la segunda edición, me parece, fue la segunda. Y pues fue ahí en Paseo de la Reforma, ¿no? Que también fue una experiencia muy inspiracional para mí, también aspiracional, ¿no? Porque ahí ya tuve la oportunidad también de exponer. Pues digo, Paseo de la Reforma es uno de los lugares emblemáticos, ¿no? Emblemáticos del país. Del país, ¿no? Entonces, y ya el hecho de toda la gente o todo el trasfondo que tuvo, pues fue muy impactante para mí, porque pues recuerdo que nos dieron como 1000 postales que teníamos que regalar, ¿no? Así, con el cráneo que habíamos pintado, bueno, con una imagen del cráneo que habíamos pintado, y pues con una semblanza de ahí de lo que trataba el arte que habíamos hecho a cada artista, ¿no? Entonces estábamos como todos así y esa vez me acuerdo que yo firmé como 800 postales, ¿no? Así entonces eran colas de gente que se juntaba para que tú les firmaras, ¿no? Entonces sí fue una experiencia muy grata para mí, ¿no? Porque pues ya era la Ciudad de México, ¿no? O sea, ya fue como la gran metrópoli, ¿no? Estar como en la metrópoli y al lado de artistas de renombre. Me acuerdo que estuvo en esa ocasión Nicho Hinojosa, que yo no sabía que igual él pinta, o sea, igual es artista visual. O sea, aparte de músico, también pinta. Y él pintó un cráneo. Entonces, ahí había como varias personalidades, ahí por ahí andaba el Facundo, varias gente ahí del medio de Televisa y de TV Azteca. Entonces fue muy padre para mí, ¿no? Estar en la ciudad y estar firmando así. ¿Y en Tlaxcala? ¿Qué has hecho en Tlaxcala? Hace un año estuvimos ahí en Alzayanca, ahí por del lado que noreste, ¿no? Del estado. Sí.
en el Museo Regional de Alzayanca, tuvimos la oportunidad de participar con un proyecto que se llama Ciclo. Ese proyecto es de la Ciudad de México, pero en esa edición de su feria patronal de Alzayanca, intervino con una semana cultural y también pues llevó a varios artistas, etcétera. Y tuve la oportunidad de que en este caso a mí me convocaran, y ahí pinté un mural precisamente de Mayagüel, porque ahí también, bueno, tiene mucho la referencia del maguey, del pulque. Sí. Y muy buen pulque, por cierto. Sí. Y ahí pinté un mural grande. Ese mural sí está, pues fue en el museo. Entonces sí se hizo como una bodega de 3 pisos, 4 más o menos, de alto por unos 10 de ancho. Entonces sí fue un mural así como simbólico. Y pues se pintó a Mayagüel. Entonces, ahí en Tlaxcala, bueno, en esa parte, ¿dónde más? Pues en el estado como tal sí he pintado, pero considero yo que ese de Alzayanca fue muy, muy representativo para mí. Bueno, en México, bueno, aquí en Tlaxcala es México, pero entiendo que has pasado la frontera, ¿no? Las fronteras. Sí. ¿En dónde has acudido? En el año 2018 tuve la oportunidad de viajar a la ciudad de Medellín, en Colombia. Colombia. Sí, ahí fue muy bonito país, ¿no? Sí, muy bonito. No lo conozco yo, la verdad, pero sí, es muy bonito. Por lo que sabemos así en medios, muy bonito, ¿no? Sí, la verdad sí es, en específico, bueno, Medellín, que fue la ciudad que yo conocí, pues sí es me gustó mucho porque es como esa combinación entre el bosque y la ciudad. O sea, tiene tiene unos miradores súper grandotes donde se ve, o sea, mucho bosque, así estás como al lado de montañas y de repente edificios. Entonces esa combinación a mí en lo personal me gustó mucho. Y pues sí, estuvo interesante. Estuve ahí alrededor de un mes en Medellín. Fui a participar con un proyecto de una escuela de hip hop. Como te mencionaba desde el comienzo de la plática, pues a mí siempre me ha llamado mucho la cultura del hip hop, y en este caso hay un colectivo de allá de Medellín que se llama 4E Escuela, así, 4 Elementos Escuela, pues, y ellos me invitaron a participar en un festival de arte urbano, a mí pues como artista mexicano emergente. Fue la participación de México, Brasil, también fue un chico de Brasil, y España, y pues bueno, gente de allá de Colombia. Entonces, bueno, es un punto obligado, no nos gusta hablar de esto, pero ¿cómo te ha afectado en tu trabajo o en el arte la cuestión de la pandemia? ¿Qué ha habido? ¿Cómo consideras eso? Pues fíjate que yo justamente a comienzos de este año tenía ya programado todo un tour, por así decirlo, para recorrer pues gran parte de Sudamérica. Ya por ahí tenía festivales de nuevo en Colombia, en Perú, en Argentina, en Brasil, en Costa Rica. O sea, ya tenía como puntos específicos a dónde llegar. Algunos eran festivales, algunos eran pues murales privados, etcétera. Y comenzaba en la Riviera Maya este tour, ahí en lo que fue Playa del Carmen y Tulum. Estuve pintando, y específicamente cuando estuve en Tulum fue cuando empezó toda esta onda ya me iba yo para Costa Rica, así a la semana siguiente yo ya tenía mi vuelo para Costa Rica, así, y fue cuando empezaron a cerrar los aeropuertos y entonces fue como de regrésate. Sí, fue como, la verdad sí me tocó ver cosas impactantes ahí en Tulum, que de plano ya era toque de queda, y ahí como que la cosa sí se puso más intensa al comienzo, y pues por lo mismo de que es una zona turística, pues sí es como que toman medidas más drásticas. Entonces sí fue como de regresarse, y es por ello que realmente hoy en día estoy aquí en Calpulalpan, ¿no? Porque pues mi plan de este año era estar casi todo el año viajando. Ajá, o sea, por Sudamérica. Bueno, entonces sí fue importante mencionarlo porque sí afectó. Sí me afectó. En un comienzo la verdad es que sí me afectó, pues así como pues, un ego reductor, o no sé cómo decirlo, ¿no? Que pum, o sea, sí yo ya tenía todo planeado y todo, y no pude hacer nada, o sea, no. Y eso nos pasó a todos, ¿eh? Sí. O sea, la economía se vino así, nos afectó a todos en todas las áreas, en todos los ámbitos. Bueno, malo por eso, pero pues ojalá y que esto cambie pronto. Pero sobre todo que tengamos
salud, que tengamos Claro, vida, que es lo más ¿no? importante, la salud. Porque una vez pasando esto, pues yo creo que podrás retomar en tu caso Claro, sí, de hecho. tu trabajo y qué bueno, ¿no? Pues enhorabuena. Ahorita mencionaste la zona maya y así pensando, sobre todo por lo que haces, como que la zona maya sería como una zona de confort tuya, ¿no? Sí, de hecho estaba ahí el tiempo que estuve, toda la gente así quería como lo que yo hacía, o sea, porque ahí sí mucha gente se identifica con la cultura, ¿no? Entonces sí, de hecho tengo planes de regresar porque sí tengo todavía como algunas invitaciones para pintar en ciertos lugares, ¿no? De que misma la gente dice, quiero que un mural tuyo, ¿no? Porque como tengo esta gráfica urbana y relacionada con lo prehispánico, pues les encanta, ¿sabes? ¿Has pensado tú hacer algo importante aquí en Calpulalpan, en tu pueblo, en tu ciudad? Bueno, ya vamos a hablar de tu ciudad. Pues, ¿has pensado, tienes en mente tú algún proyecto? Por grande que sea, ¿tú tienes una idea de hacer algo aquí? Pues sí he tenido, ya tengo prácticamente todo el año aquí, y yo creo que uno de los proyectos que en su momento los vi y que se realizó y que tuvo pues ese auge que tú mencionas, que digo, podría ser más, pero sí fue ahorita lo de las letras, ¿no? Que se pintaron, no sé si las has visto, de las de ahí del parque. Sí, del parque. Entonces, de hecho, como ese proyecto yo lo propuse, o sea, fue idea mía, pues, o sea, no fue así que me convocaran, así. O sea, yo era que pasaba diario por ahí, porque yo había visto que en otras ciudades, pues, les ponen como elementos decorativos, o también las pintan, o así, ¿no? Entonces yo decía, no, pues yo puedo hacer algo representando lo que es meramente lo calpulalpense, ¿no? Entonces es ahí donde surge también mi inquietud por ese proyecto y ya como yo lo propuse ahí al ayuntamiento y se dio, ¿no? Yo creo que ese podría ser uno de los que sí tenía ganas de hacer y que hice, ¿no? Hoy en día, pues, me gustaría tal vez una exposición justamente ahorita estoy pintando unos petates, así el petate como tal bordado con hoja de palma. Ajá. Pero pues bueno, yo los uso como lienzos, ¿no? Entonces ya van como alrededor de tres petates que pinto y la verdad el resultado me ha gustado mucho porque se me hace una cuestión un tanto pues relacionada también con las raíces mexicanas, ¿no? Y que pues bueno en lo que es la región de Calpulalpan pues es muy pues no digo representativo, pero tiene mucha relación, ¿no? con ese pasado histórico mexicano. Y ahora lo intervienes con una pieza de arte relacionada con una cuestión acolwa, pues creo que es una combinación muy interesante, ¿no? Como rescatar esa parte histórica con un sustrato pues indígena, por así decirlo, ¿no? Entonces, por ahí más o menos tengo un plan de hacer alguna exposición, pero pues sí, el detalle aquí que en las cuestiones culturales a veces sí cuesta llevarlas a cabo, ¿no? Porque de hecho esa idea la tuve apenas con un amigo que me estuvo viendo cuando yo estaba pintando el petate. Me dijo, oye, ¿por qué no así propones ahí en el centro, o sea, en el parque, poner unos bastidores grandes, no sé, hechos de metal, o sea, una estructura, y que estén rígidos estos petates, o sea, así, y exponer varios, o sea, poner unos, no sé, unos 20, ¿no? Con iconos, sí, tanto prehispánicos, no sé, un tlachiquero sacando el aguamiel, o sea, todo eso es como todo lo simbólico de Calpulalpan alrededor del parque, ¿no? Como exposición temporal. Y yo decía, oye, estaría súper guau, ¿no? Pero ahí, obviamente, ahí la cuestión, pues, es la onda del apoyo. Las facilidades. Las facilidades, sí, porque, pues, para eso sí se conlleva, pues, sí requiere de un apoyo económico, o sea, por lo menos para hacer las estructuras, ¿no? De los bastidores. Y además aparte pues comprar el petate, comprar el material, ¿no? Y de ahí pues también proponer que se venda, porque pues también eso sería la idea, ¿no? También como generar esa parte pues, de lo que es una exposición, ¿no? Ahorita también. Que a lo mejor no haya muchos ingresos y eso, pues a lo mejor valdría la pena ahí. Sí. Y ahí es donde la ciudadanía tenemos que entrarle, ¿no? Sí. O sea, entrarle en el sentido de apoyar, en el sentido de aportar, este tipo de acciones, claro, para poder difundir, motivar, en fin. Yo creo que ahí es donde tenemos que como ciudadanos participar en este tipo de acciones, el arte, la cultura,
para que los jóvenes se puedan motivar, ¿no? Motivar, sí, yo lo veo mucho por decir, en los sectores de turismo, en otras ciudades, que he tenido la oportunidad de recorrer pues gran parte de la República, que uno de los factores que hacen que una ciudad, es más un mismo pueblo, ¿no? O sea, lo vemos como el ejemplo de los pueblos mágicos, ¿no? Justamente eso platicaba la otra vez con un primo, ¿no? Que yo le digo, porque apenas de hecho invité a una amiga de Tulancingo, vino aquí, fuimos por unos pulques y todo, la llevé aquí al Yagualica, fuimos ahí a Piedra Canteada, bueno, cerca de ahí y todo eso. Y me dice, oye, no manches, amigo, aquí tienes mucha riqueza, tanto cultural como, porque también le platicaba de Nezahualcóyotl, como todo el bagaje histórico que has tenido. Las luciérnagas, todo, o sea, la verdad. Y me dice, tienen mucho de dónde así alrededor y en el centro también como tal del pueblo, ¿no? Hablando, por decir un ejemplo, de la iglesia, ¿no? De su pasado histórico, etcétera. Dice, ¿y qué onda? Entonces, ¿por qué? O sea, digo, no fue como por hablar mal ella de aquí del pueblo, pero pues sí fue, digo, güey, es para que fueran algo, dice, es para que ustedes anduvieran exportando todo esto, ¿no? O sea, así de forma, viéndolo de una forma más turística, ¿no? Y de, no sé, en el ámbito gastronómico también, o sea, muchas cosas que tenemos aquí en la región. Y justo platicaba de eso con ella y le digo, es que el detalle aquí que siento yo que lo que hace falta aquí como sociedad en Calpulalpan es esa parte de identidad con todos estos rangos que yo te estoy mencionando, así la gastronomía, las cuestiones históricas, la cuestión cultural, ¿no? Todo eso, como ese arraigo y esa identidad es lo que yo siento que le hace falta un poco a la sociedad para que esto realmente se explote, ¿no? O sea, hemos perdido nuestra identidad. Eso, y yo creo que ahí es donde tenemos que entrar ahí al rescate, tenemos que entrarle ahí al quite, todos, jóvenes, grandes, como todos, sea, desde nuestra trinchera. Sí, de lo que haga uno, pues, se poder participar para que se acabe esa apatía que tenemos exacto. En Calpulalpan. Entonces, pues vamos a tratar, y ojalá y que esta charla, esta charla, nos pueda servir para eso, ¿no? Para motivarnos a que aquí hay talento, hay gente en el arte, en el deporte, como emprendedores, que hay mucha capacidad aquí. Todos tenemos una cierta capacidad y que lo único que tenemos que hacer es conjuntarnos. Claro, eso creo yo que ha sido igual. Bueno, a mí ahorita que estoy aquí en Calpus, la verdad es que había como perdido el rastro de muchas personas, por si te mencionaba, tengo amigos que están haciendo música, así como DJs, o deportistas, como mi amigo el Templario, que es un luchador de las MLL, que dices, oye, pues aquí hay mucho talento, realmente hay gente que estamos haciendo cosas bien interesantes, ¿no? El detalle es que hace falta como también esa unión, ¿no? O sea, de apoyarnos unos con nosotros, de postearnos, de compartir nuestro contenido, no sé, ¿sabes? Claro. Todo eso. Muy bien, yo terminaría la charla, bueno, obviamente, si quieres comentar algo más, pero, Donner, ¿qué mensaje tú le darías a los jóvenes aquí en Calpulalpan? Pues yo creo que un mensaje así súper clarísimo y que ya también lo he platicado con algunos, que he tenido la oportunidad de conocer nuevos chicos, nuevos colegas, pues sí son varios puntos, ¿no? Uno, yo creo que como joven, creer en lo que uno está haciendo, o sea, que es una de las cosas que a mí desde mi punto de vista o desde mi experiencia me ayudó mucho, fue creer en lo que yo estaba haciendo. Eso es, yo creo que fundamental, o sea, creer en lo que estás haciendo. Otra, creértela, o sea, también como si vas a hacer música, si vas a hacer deporte, si vas a practicar el básquetbol, no sé, lo que sea, pero que si creas y que te la creas, ¿no? Que puedes llegar a ser un grande, ¿no? De lo que tú estés, la actividad que estés desarrollando. Y pues otra también que se enfoquen también en ello, o sea, se dediquen realmente a ello y que pues que le eche, o sí, pues, literal, que le echen ganas, ¿no? Lo que están haciendo. Que sueñen y que luchen por sus sueños. Suena muy, a veces como trillado, pero eso es realmente, créeme que hoy en día yo te puedo decir que eso fue a mí lo que me ayudó. Así. Sí, encontrar ese don, esa motivación para poder potenciar eso, ¿no? Eso, potencializarlo. Eso es lo que da. Pues, Donner, muchas gracias. Gracias por la asistencia. Gracias por participar en esta idea de hacer videos
con temas como el tuyo, que es muy importante, el arte, y que primero Dios vamos a estar haciendo más videos en otros temas. Pues te quiero agradecer mucho gusto en conocerte, la verdad no tenía la oportunidad de conocerte. Ahora ya te conozco, hay personas que te van a conocer, quienes no te conocían, y que ojalá y esto nos sirva a todos en buscar esa unión aquí en Calpulalpan, ¿no? Para poder hacer algo, hacer de nuestro pueblo algo bonito, ¿no? Claro, sí, yo creo que eso sería lo ideal, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. Adiós.